Creíste que necesitabas una explicación para poder seguir adelante. Creíste que si la otra persona te decía las palabras exactas, si el destino te daba una señal clara, si el pasado se ordenaba delante de ti como una habitación limpia, entonces por fin podrías descansar. Pero quizá esa es la trampa. Quizá no estás detenido porque falta una respuesta. Quizá estás detenido porque todavía esperas que algo que ya terminó te dé permiso para vivir. Y esto duele, porque una parte de ti lo sabe. Sabe que hay puertas que ya no se abrirán. Sabe que hay personas que ya no volverán de la misma forma. Sabe que hay versiones de ti que ya no pueden sostener la vida que antes sostenían. Pero aún así, algo dentro de ti se queda ahí, como una mano cerrada sujetando agua. Y cuanto más aprietas, más pierdes. El Tao enseña que todo lo que se resiste al flujo crea sufrimiento. No porque la vida sea cruel, sino porque la vida se mueve. El río no pide permiso para dejar atrás la montaña. La hoja no se disculpa cuando se desprende del árbol. La tarde no se aferra al sol cuando llega la noche. Solo el ser humano mira un final y dice: todavía no puedo aceptar esto. Hoy vamos a entrar en una ley silenciosa, una ley que casi nadie quiere mirar de frente. La ley del cierre. No el cierre como una conversación pendiente. No el cierre como una disculpa que nunca llega. No el cierre como una escena perfecta donde todo queda explicado, sino el cierre verdadero. Ese instante interior en el que dejas de negociar con lo que ya no puede ser. Y quizá, si escuchas con calma, algo en ti empiece a soltarse. No de golpe, no con violencia, sino como se abre una flor cuando deja de temerle a la luz. La pregunta central es esta: ¿qué parte de ti sigue viviendo en un final que tu alma ya atravesó? Respira un momento con esa pregunta. No la respondas rápido, porque hay preguntas que no están hechas para ser contestadas con la mente, sino para ser sentidas en el pecho. A veces no podemos avanzar, porque creemos que avanzar sería traicionar lo vivido, como si sanar significara negar el amor, como si estar en paz significara que aquello no importó, como si dejar ir fuera una forma de decir: no me dolió tanto. Pero no es que dejes de amar, es que dejas de sangrar. No es que olvides, es que permites que el recuerdo ocupe su lugar correcto. No se trata de borrar el pasado, se trata de dejar de vivir arrodillado ante él. Hay una antigua historia que habla de un discípulo que caminaba junto a su maestro por un sendero de montaña. Habían viajado durante días, cruzando bosques húmedos, piedras resbaladizas y pequeños pueblos donde nadie conocía sus nombres. Al llegar a un río, encontraron a una mujer vestida con ropas finas. El agua había crecido por la lluvia y ella no podía cruzar sin mancharse o caer. El maestro, sin decir nada, la tomó en brazos, cruzó el río y la dejó suavemente al otro lado. La mujer agradeció y se marchó. El maestro continuó caminando en silencio. Horas después, el discípulo, inquieto, no pudo contenerse. «Maestro», dijo, «nosotros hemos hecho votos de desapego. ¿Por qué tomaste a esa mujer en brazos?» El maestro lo miró con serenidad y respondió: «Yo la dejé al otro lado del río. ¿Por qué tú todavía la cargas?» Esta historia parece simple, pero abre una puerta profunda. Muchas veces el acontecimiento ya terminó, pero nosotros seguimos cargándolo. La conversación ya ocurrió, la ruptura ya sucedió, la pérdida ya llegó, la oportunidad ya pasó. Sin embargo, dentro de nosotros, seguimos caminando con ese peso en los brazos. No cargamos a la persona, cargamos la interpretación. No cargamos el final, cargamos la resistencia al final.
Lo que duele no es solamente que alguien se haya ido, sino que una parte de nosotros todavía intenta convencerlo de quedarse. Lo que duele no es solamente que una etapa haya terminado, sino que seguimos usando la energía de hoy para reconstruir una casa que ya no existe. Y en la vida moderna esto toma muchas formas. Revisar mensajes antiguos, imaginar respuestas que nunca dijimos, esperar que alguien reconozca el daño, necesitar que el otro entienda nuestra versión para sentir que existimos, volver una y otra vez al mismo recuerdo, como si al tocarlo suficientes veces fuera a cambiar de forma. Pero el Tao no camina hacia atrás. El agua no discute con la piedra, la rodea. Y aquí aparece el primer símbolo, el río. El río no tiene cierre porque no se aferra a ninguna orilla. Su naturaleza es continuar. No pregunta si fue amado por la montaña. No se queda detenido donde una rama cayó sobre su superficie. No dice, hasta que esta piedra me explique por qué está aquí, no seguiré fluyendo. El río toca, aprende, rodea, sigue. Y no por eso es frío, no por eso es indiferente. El río es profundamente fiel a su esencia. Quizá tú también necesitas recordar esto. Seguir adelante no significa que no tengas corazón. Significa que tu corazón ha comprendido que no nació para convertirse en tumba. Hay personas que viven años dentro de una despedida. Siguen trabajando, sonríen, contestan mensajes, cumplen responsabilidades, pero por dentro están sentadas frente a una puerta cerrada. Escuchan pasos que ya no vienen. Ensayan conversaciones con fantasmas. Guardan una silla para alguien que no volverá a sentarse igual. Y lo más triste es que llaman a eso lealtad. Pero a veces la lealtad al pasado se convierte en abandono de uno mismo. No se trata de negar lo que fue. Se trata de preguntarte, ¿cuánto de mi vida presente estoy sacrificando para mantener vivo algo que ya no respira? La ley del cierre no te pide dureza, te pide honestidad. Te pide mirar la puerta y reconocer, esto se cerró. No porque no valiera, no porque no doliera, no porque no hubiera amor, sino porque su ciclo terminó. En el Tao, todo tiene una estación. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para acercarse y un tiempo para retirarse. Un tiempo para hablar y un tiempo para guardar silencio. El sufrimiento nace cuando queremos obligar a una estación a comportarse como otra. Queremos primavera en una rama seca. Queremos amanecer en una noche necesaria. Queremos permanencia en un universo hecho de cambio. Y cuanto más exigimos que algo vuelva a ser como antes, más nos alejamos de la paz que podría estar naciendo ahora. Hubo una vez un anciano alfarero que vivía en las afueras de un pequeño pueblo. Sus manos eran conocidas por crear vasijas delicadas, tan ligeras que parecían respirar. Un día, su aprendiz rompió sin querer la pieza más hermosa del taller. Una vasija blanca, fina como una luna de invierno. El joven cayó de rodillas y empezó a pedir perdón. Esperaba gritos, reproches, castigo. Pero el anciano solo se acercó, tomó los fragmentos y los puso sobre la mesa. «Maestro, la he destruido», dijo el aprendiz. El anciano negó con la cabeza. «No, ha terminado como vasija. Ahora veremos qué quiere ser como fragmento». Durante días el anciano trabajó con los pedazos. No intentó ocultar las grietas, no fingió que nada había pasado. Las unió con una resina oscura y las convirtió en un cuenco para sostener incienso. Cuando el humo subió desde el centro, el aprendiz comprendió. La belleza no había regresado a su forma antigua. Había encontrado otra forma de existir. Así ocurre con nosotros. A veces queremos sanar volviendo al estado anterior. Queremos recuperar la inocencia, la confianza,
la versión de nosotros que existía antes de la herida. Pero esa persona ya no está de la misma manera, y no tiene que estarlo. No se trata de volver a ser quien eras antes del final. Se trata de descubrir quién puedes ser después de dejar de pelear con él. El cierre no siempre repara la forma. A veces revela el sentido. Hay finales que rompen la vasija de nuestra identidad. Una relación termina y ya no sabemos quiénes somos sin ser elegidos por esa persona. Un proyecto cae y ya no sabemos quiénes somos sin ese reconocimiento. Un familiar muere y el mundo pierde su arquitectura secreta. Una amistad se enfría y sentimos que algo en nosotros no fue suficiente. Entonces buscamos culpables, buscamos señales, buscamos explicaciones. Pero en lo más hondo, muchas veces no buscamos verdad. Buscamos una forma de no sentir la intemperie. Porque aceptar un final es quedarse un momento sin nombre. Ya no eres el que esperaba, ya no eres el que luchaba, ya no eres el que intentaba salvarlo todo. Entonces, ¿quién eres? Ahí empieza el vértigo, y también ahí empieza el camino. El Tao no teme al vacío. Para la mente común, el vacío parece pérdida, parece fracaso, parece ausencia, pero para el sabio, el vacío es el lugar donde la vida vuelve a respirar. Una taza solo puede recibirte porque está vacía. Una habitación solo puede ser habitada porque tiene espacio. Un corazón solo puede ser tocado de nuevo cuando deja de estar lleno de lo que ya se fue. Y esto no significa que tengas que apresurarte. No significa que debas decir «ya lo superé», cuando todavía hay noches en las que el recuerdo se sienta al borde de tu cama. El Tao nunca empuja. El Tao no arranca la hoja del árbol antes de tiempo. La deja amarillear, temblar, soltarse. Pero también sabe que una hoja que se niega a caer no vuelve al árbol más eterno. Solo retrasa el invierno. A veces confundimos proceso con permanencia. Decimos, estoy sanando. Pero en realidad, seguimos regresando al mismo lugar para comprobar si todavía duele. Decimos, necesito tiempo. Pero usamos el tiempo como una cueva donde esconder la decisión interior de aceptar. Decimos, solo quiero entender. Pero lo que queremos es encontrar una explicación que haga que el final no sea final. No es que necesites más señales, es que aún no quieres escuchar la señal más clara, la realidad. La realidad no siempre grita, a veces susurra con hechos. Alguien ya no escribe, una puerta ya no se abre, un cuerpo ya no está, una etapa ya no responde, una energía ya no fluye, y sin embargo, la mente levanta teorías como murallas. Quizá si espero un poco más, quizá si cambio algo de mí, quizá si demuestro mi valor, quizá si me vuelvo más fuerte, más bello, más exitoso, más necesario. Pero escucha esto con calma. Lo que necesita ser forzado para quedarse ya está enseñándote a soltar. Hay una antigua parábola sobre un hombre que encontró una barca atada a la orilla de un lago. Quería cruzar al otro lado, donde decían que había un valle silencioso lleno de árboles de ciruelo. Subió a la barca, remó durante horas y, al llegar, sintió una gratitud profunda. Aquella barca lo había salvado del agua. Así que pensó, no puedo abandonarla, sería ingrato. La cargó sobre sus hombros y empezó a caminar por el valle. Al principio soportó el peso con orgullo, luego sus piernas temblaron. Después dejó de mirar los árboles. Ya no escuchaba los pájaros, ya no sentía el perfume de las flores. Todo su mundo se redujo al dolor de cargar una barca que ya había cumplido su función. Un anciano que pasaba por allí le preguntó, ¿por qué llevas esa barca sobre la espalda? El hombre respondió, porque me ayudó a cruzar. El anciano sonrió y dijo,
Precisamente por eso puedes dejarla en la orilla. Hay amores que fueron barcas. Hubo personas que te ayudaron a cruzar una parte de tu vida. Hubo sueños que te dieron dirección cuando no sabías quién eras. Hubo heridas que, aunque dolieron, abrieron en ti una sensibilidad nueva. Hubo identidades que te protegieron durante un tiempo. Ser el fuerte, ser el disponible, ser el que comprende, ser el que espera, ser el que no se queja. Pero algo puede haber sido necesario y aún así no estar destinado a acompañarte siempre. Algo puede haber sido verdadero y aún así haber terminado. Algo puede haber sido sagrado y aún así pertenecer a otra orilla. Este es uno de los aprendizajes más difíciles. No todo lo que fue luz debe convertirse en hogar. A veces fue solo una lámpara en el camino. Y cuando insistes en cargar la barca, dejas de ver el valle. En la vida moderna, esa barca puede ser una relación que ya no nutre, pero que sigues defendiendo porque alguna vez te salvó de la soledad. Puede ser un trabajo que ya no tiene alma, pero que sigues sosteniendo porque alguna vez te dio identidad. Puede ser una familia, una expectativa, una promesa antigua. Puede ser una versión de ti que todos admiraban, pero que por dentro estaba agotada. Cuanto más te aferras a lo que ya cumplió su propósito, más pesado se vuelve tu camino. Y lo más extraño es que muchas veces llamamos gratitud a lo que en realidad es miedo. Miedo a no encontrar otra barca. Miedo a que el valle no sea suficiente. Miedo a descubrir que sin ese peso no sabemos cómo caminar. Pero el cierre verdadero no nace del desprecio, nace de la gratitud limpia. Gracias por lo que fuiste. Gracias por lo que me enseñaste. Gracias por el tramo que compartimos. Y ahora, con respeto, te dejo donde perteneces. Esto puede aplicarse incluso a nuestras heridas. Hay personas que se apegan a su dolor porque el dolor les dio una identidad. Durante años fueron quien sufrió, quien fue traicionado, quien perdió, quien tuvo que luchar solo. Y esa historia, aunque duele, también organiza el mundo. Da una explicación, da un papel, da una forma de ser visto. Pero llega un momento en que la herida deja de pedir cuidado y empieza a pedir libertad. Lo que duele no es sanar. Lo que duele es dejar de reconocerte en el personaje que construiste alrededor del daño. Porque si ya no eres tu herida, ¿quién eres? Si ya no necesitas demostrar que te dolió, ¿qué queda? Si ya no esperas que alguien pague por lo que hizo, ¿en qué dirección caminará tu energía? Estas preguntas no son cómodas, pero son puertas. El Tao siempre nos conduce a lo simple. Volver al centro. Y el centro no necesita que el pasado sea castigado para poder respirar. Imagina un espejo cubierto de polvo. Durante años, ese espejo reflejó rostros, despedidas, lágrimas, promesas, ausencias. El polvo se fue acumulando sobre su superficie hasta que un día ya no reflejaba nada con claridad. Entonces alguien podría decir: el espejo está roto. Pero el espejo no está roto, solo está cubierto. Así ocurre con la conciencia. Cada final no aceptado deja una capa de polvo. Cada resentimiento no soltado, otra capa. Cada expectativa muerta que seguimos alimentando, otra capa. Hasta que un día no vemos la vida como es, sino a través de todo lo que no cerramos. Vemos una nueva relación con los ojos de una traición antigua. Vemos una oportunidad con el miedo de un fracaso pasado. Vemos el silencio de alguien y escuchamos el abandono de otra época. Vemos el presente, pero respondemos desde una herida que no pertenece a este momento. No es que la vida no te dé cosas nuevas, es que a veces lo nuevo no puede tocarte porque lo viejo ocupa todo el espacio.
Por eso el cierre no es un lujo emocional, es una limpieza del alma. No se trata de convertirte en alguien frío, impenetrable, distante. Se trata de recuperar tu capacidad de ver sin proyectar, de amar sin suplicar, de recordar sin hundirte, de caminar sin arrastrar cadenas invisibles. Hay un cierre que ocurre en la mente, cuando entiendes. Hay otro que ocurre en el cuerpo, cuando dejas de esperar. Y hay uno más profundo, el más silencioso, que ocurre en el alma cuando ya no necesitas que el pasado cambie para estar en paz. Ese es el cierre verdadero, no cuando recibes una explicación perfecta, no cuando el otro vuelve arrepentido, no cuando todos reconocen tu dolor, no cuando la vida te devuelve lo que perdiste, sino cuando algo dentro de ti dice, con una suavidad inmensa: ya no voy a usar mi existencia para discutir con lo inevitable. Y entonces aparece una paz extraña, no una alegría ruidosa, no una euforia, sino una calma parecida a la nieve cayendo sobre un campo vacío. Una calma que no necesita convencer a nadie. Una calma que no dice, no pasó nada. Dice, pasó, me dolió, me cambió, y aún así sigo aquí. Quizá esa es la frase más humilde y más poderosa del camino. Sigo aquí. No como antes, no con las mismas certezas, no con el mismo mapa, pero sigo aquí. Y si sigo aquí, todavía hay Tao respirando en mí. La mente cree que cerrar es perder la última conexión con aquello que amó, pero el alma sabe algo más profundo. Cerrar no es expulsar, es ubicar. Es dejar que cada cosa vuelva a su lugar natural. El amor que fue amor no desaparece, cambia de forma, se vuelve aprendizaje, se vuelve compasión, se vuelve silencio fértil, se vuelve una parte de tu mirada. Pero cuando no aceptas el final, el amor se vuelve cárcel. La memoria se vuelve látigo. La esperanza se vuelve una cuerda atada al cuello. No se trata de matar la esperanza. Se trata de dejar de usar la esperanza contra ti. Porque hay una esperanza que abre caminos y hay una esperanza que niega la realidad. Una nace del alma, la otra nace del miedo. Y tú, en algún punto del camino, tendrás que aprender a distinguirlas. A veces la vida no nos pide hacer más. Nos pide dejar de empujar, dejar de explicar, dejar de llamar amor a la persecución de una sombra, dejar de confundir profundidad con sufrimiento. Porque hay personas que creen que, si duele mucho, entonces fue verdadero. Que si no pueden soltar, entonces significa que amaron con intensidad. Que si siguen esperando, entonces son fieles. Pero el Tao mira esa confusión con ternura, como quien mira a un niño intentando atrapar la luna dentro de un cuenco de agua. La luna no está en el cuenco, solo su reflejo. Y a veces lo que sigues amando ya no es la realidad de alguien, sino el reflejo que dejó en tu necesidad. No es que esa persona fuera tu destino, es que tocó una parte de ti que deseaba ser vista. No es que ese sueño perdido fuera la única puerta, es que durante un tiempo te dio una forma de mirar el futuro. No es que aquel lugar fuera tu hogar definitivo, es que allí, por un instante, dejaste de sentirte perdido. Por eso el cierre no consiste solo en aceptar que algo terminó afuera. Consiste en reconocer qué parte de ti se había escondido dentro de eso. Hay una última historia. Dicen que en una aldea cercana a las montañas vivía una mujer que cada tarde encendía una lámpara de aceite junto a la ventana. Lo hacía por su esposo, un viajero que había partido hacia tierras lejanas y prometido regresar antes de la primera nieve. Pasó la primera nieve, luego otra y otra más. La mujer siguió encendiendo la lámpara. Al principio, todos admiraban su amor. Después, comenzaron a sentir pena. Sus cabellos se volvieron blancos,
Su espalda se curvó. La lámpara seguía ardiendo cada tarde, aunque ya nadie esperaba pasos en el camino. Una noche, un monje llegó a la aldea y pidió refugio. Vio la lámpara encendida frente a la ventana y preguntó: ¿A quién ilumina esa llama? La mujer respondió: a mi esposo, para que encuentre el camino de regreso. El monje miró el sendero cubierto de nieve y dijo: quizá durante años la llama fue para él, pero ahora mírala bien. ¿A quién está quemando? La mujer se quedó en silencio. Esa noche no apagó la lámpara de inmediato. Se sentó frente a ella y lloró. No lloró solo por el hombre que no volvió. Lloró por todos los inviernos en los que ella tampoco volvió a sí misma. Al amanecer, abrió la ventana. El aire frío entró en la habitación. La llama tembló una vez, como si hiciera una reverencia, y se apagó. Por primera vez en años, la mujer vio el cielo sin esperar a nadie, y descubrió que la luz no había desaparecido. Estaba afuera. Estaba en la nieve. Estaba en sus manos. Estaba en el día. Esta historia habla de muchas vidas. Hay lámparas que encendimos por amor, pero que con el tiempo empezaron a quemar nuestra propia existencia. Esperas que comenzaron como ternura y terminaron como prisión. Promesas que en un momento fueron sagradas y después se convirtieron en cadenas. Identidades que nacieron para protegernos y acabaron impidiéndonos respirar. No se trata de culparte por haber esperado. Esperaste porque amabas. Esperaste porque tenías miedo. Esperaste porque no sabías cómo despedirte sin sentir que te rompías. Pero ahora quizá la vida te está preguntando suavemente: ¿a quién ilumina esta espera? ¿A quién alimenta este dolor? ¿A qué parte de ti sirve seguir mirando hacia una puerta cerrada? Y si la respuesta honesta es a nadie, entonces tal vez ha llegado el momento de abrir la mano. La mano abierta es otro símbolo profundo del Tao. La mano cerrada parece fuerte, pero está cansada. Retiene, aprieta, controla, teme. La mano abierta, en cambio, parece vulnerable, pero está en paz. Puede recibir porque no está ocupada aferrándose. Puede tocar sin poseer. Puede despedir sin odio. La vida no puede darte lo nuevo mientras tus dedos sigan enterrados en lo viejo. Y esto no significa que mañana despertarás sin dolor. El cierre no siempre es un instante. A veces es una práctica silenciosa. Es dejar de revisar. Es dejar de insistir. Es dejar de explicarte a quien eligió no escuchar. Es dejar de construir escenarios donde el pasado por fin actúa como tú necesitabas. Es volver al cuerpo, al té caliente entre las manos, al sonido de la mañana, a la respiración entrando y saliendo, a la simple verdad de estar vivo. Porque cuando todo termina, algo permanece. No la historia, no el personaje, no la forma que querías conservar. Permanece la conciencia que lo atravesó todo. Tú. Pero no el tú herido que suplica ser elegido. No el tú agotado que intenta convencer al mundo de su valor. No el tú que se adapta hasta desaparecer. El tú más hondo. El que estaba antes de la pérdida. El que seguirá estando después de la sanación. El que no necesita ser entendido por todos para existir. El que puede mirar el pasado con una tristeza limpia y decir: te dejo ir, no porque no hayas importado, sino porque ya no puedo abandonarme para conservarte. Ese es el cierre. No una puerta golpeada con rabia, no una victoria sobre nadie, no una frase dura pronunciada para parecer fuerte. Es una reverencia ante lo vivido, una reverencia ante lo perdido. Una reverencia ante la parte de ti que hizo lo que pudo con la conciencia que tenía. Y luego, un paso, solo uno, pero un paso real. Tal vez todavía mires atrás algunas veces. Está bien, no conviertas tu humanidad en enemigo.
El Tao no exige perfección. El Tao no dice, suelta sin temblar. Dice, observa cómo incluso el temblor forma parte del movimiento. Habrá días en los que creas haber cerrado y una canción abrirá una ventana antigua, un olor, una calle, una fecha, una palabra, y quizá el corazón vuelva a apretarse. No pienses que has retrocedido. A veces la herida solo está comprobando si ahora la mirarás con más amor. Respira, mira el recuerdo. No entres a vivir allí. Déjalo pasar como una nube reflejada en el agua. La nube aparece, el agua la recibe y luego la deja ir. Así también puedes hacerlo tú. El final que no aceptas no está esperando afuera. Está esperando dentro de ti. Espera a que dejes de pedirle que se convierta en otra cosa. Espera a que reconozcas su enseñanza sin convertirla en condena. Espera a que comprendas que la vida no te quitó un camino para dejarte sin destino, sino para devolverte al sendero que no podías ver mientras perseguías lo que ya se alejaba. Lo que se va deja espacio. Lo que termina devuelve energía. Lo que duele, cuando es mirado con conciencia, deja de ser una cárcel y se convierte en umbral. Quizá hoy no tengas todas las respuestas. Quizá nunca las tengas. Pero tal vez no necesitas una explicación completa para dar un paso en paz. Tal vez basta con aceptar esto. Hubo algo. Fue real. Terminó. Y yo no tengo que terminar con eso. Quédate un momento en esa verdad. Déjala caer dentro de ti como una piedra suave en un lago quieto. No tienes que cerrar con violencia. No tienes que odiar para irte. No tienes que demostrar que ya no te importa. Solo tienes que dejar de vivir en contra de lo que ya es. Y cuando lo hagas, tal vez escuches un silencio nuevo. No el silencio del abandono, sino el silencio de una casa que por fin deja entrar aire. Tal vez sientas miedo, porque la libertad al principio se parece mucho al vacío. Pero si permaneces ahí, si no corres a llenar ese espacio con otra dependencia, otra explicación, otra espera, descubrirás algo simple y luminoso. El vacío no vino a castigarte, vino a devolverte amplitud. Donde antes había obsesión, puede haber presencia. Donde antes había súplica, puede haber dignidad. Donde antes había una historia repetida, puede haber vida. Y entonces, lentamente, sin hacer ruido, empiezas a avanzar. No porque el pasado haya desaparecido, sino porque ya no gobierna tus pasos. No porque el dolor haya sido negado, sino porque fue escuchado hasta volverse maestro. No porque alguien te haya dado permiso, sino porque al fin dejaste de pedir permiso para regresar a ti. Si estas palabras tocaron algún lugar silencioso dentro de ti, puedes dejar en los comentarios una frase sencilla: acepto el final y vuelvo a mí. No como promesa perfecta, no como obligación, solo como una semilla. Y si conoces a alguien que sigue sentado frente a una puerta cerrada, comparte este mensaje con suavidad. Quizá no necesite que le digan qué hacer. Quizá solo necesite recordar que incluso después de un final, el Tao sigue fluyendo. El río continúa. La mano se abre. La lámpara se apaga. Y aún así, la luz permanece.